Bien, le pedí a ChatGPT que me creara una imagen con una plantilla para una empresa que se dedique al diseño de página web. Le mandé algunos parámetros de qué quería, cuáles serían los servicios que iba a ofrecer, los colores que iba a utilizar y el concepto React de ese plantilla que necesitaba, y me creó esta que ustedes están viendo en este momento. Pues hoy te voy a mostrar cómo a través de este dibujo pudimos lograr crear esta plantilla. Así que si está interesado en saber cómo pude lograr llevándome de cada parámetro que me ofrece la imagen que me creó ChatGPT, pues te invito a que veas el video de principio a fin. Bien, ya aquí estamos en lo que sería el lienzo en blanco. Si nos llevamos del dibujo, tenemos que en la parte superior tenemos lo que es el logotipo, el menú y un botón de llamado a la acción. Así que vamos a empezar a trabajar con esa parte primero. Para ello nos vamos a ir a lo que es el Flexbox y aquí vamos a seleccionar una estructura a 3 columnas. En esta parte vamos a colocar una imagen. Aquí voy a colocar lo que sería el menú que tenemos disponible en la versión Pro de Elementor. En caso de que usted no tenga la versión Pro de Elementor, lo puede hacer con Pro Elementor, que también van a obtener el mismo resultado. Y en esta parte vamos a colocar el botón de llamado a la acción. Con la imagen le doy un clic y voy a seleccionar el logotipo que ya lo tengo cargado en mi librería de imágenes. Bien, de las cosas que vamos a modificar, una de ellas es vamos a seleccionar la parte de editar el contenedor y nos vamos a dirigir a la parte de estilo y vamos a agregarle un pequeño color de fondo. Nos vamos a color y aquí vamos a copiar el color que vamos a utilizar. En lo relacionado al menú vamos a ponerlo centralizado. Vamos a cambiar el color también, lo vamos a dirigir a estilo, color de texto y vamos a utilizar un azul, pero un azul tirando a un azul marino como lo conocen. En estilo voy a dejar la misma tipografía, no la voy a cambiar, pero sí vamos a aumentarle el tamaño de el menú. En el peso vamos a ponerlo en unos 500 y por el momento lo vamos a dejar así. Otra de las cosas, le voy a quitar ese subrayado que aparece ahí, para allí me voy a contenedor y en la parte del puntero aquí voy a eliminarlo y ya con eso tengo esta parte lista. Otra cosa también, voy a ir avanzado en el contenedor de la edición. Y en relleno lo voy a deshabilitar para que solamente me ocupe el espacio donde se encuentra el menú. Ahora sí, vamos a trabajar un poco con el botón. Lo primero es vamos a cambiarle el nombre al botón. Vamos a cambiarlo, por aquí lo tengo. Y lo siguiente es que le vamos a colocar el color que lleva de fondo. Como pueden observar aquí en la imagen, es un color verde que tiene, así que vamos a cambiarlo, estilo, y en estilo, en la parte que dice fondo, aquí vamos a cambiarlo. Muy bien, vamos a habilitarlo y vamos a copiar el color que voy a utilizar. ¿Qué otra cosa podemos hacer por aquí? Por el momento lo vamos a dejar de esta forma. Sí, vamos a agregarle un pequeño efecto de animación que al pasar el cursor comience como a hacer este efecto. También vamos a seleccionar la estructura y aquí vamos a seleccionar lo que esté centro, que esté todo alineado. Bien, aquí me acabo de dar cuenta de algo que no me gusta, porque como siempre le digo, me gusta trabajar con el lienzo en blanco, y es que me aparece esta etiqueta y también, si se dan cuenta, como un espacio entre esta parte de aquí en blanco. Para corregir ese inconveniente, en caso de que a usted le pase, usted se va aquí a donde dice ajuste de página y en la parte de estructura de página usted lo va a poner en lienzo elemento y ya con eso se corrige el problema. Le damos a guardar y ya tenemos esta parte lista. Bien, ya aquí tenemos por ahora listo lo que es el header.
Ahora vamos a trabajar con el giro, que es la parte donde tenemos el mensaje, el botón y la imagen de fondo. Así que vamos a crear esta parte, vamos a hacerlo a 2 columnas. Aquí en esta parte lo dejamos en ancho de caja, en anchura, la dejamos la que trae por defecto, pero en altura vamos a manejarlo con unos, vamos a ponerle 600 píxeles. Ese sería el tamaño, lo podemos poner 550, vamos a probar 550 para ver cómo se vería. Bueno, yo lo dejaría ahí. Ya que estamos aquí en el editor de contenedor, vamos a agregar un área de estilo y vamos a agregarle la imagen de fondo. Vamos a colocarla por aquí. Esta sería la imagen y aquí vamos a hacer algunas cosas, como por ejemplo en posición vamos a poner lo que sea centro derecha. En lo que es ajuste, aquí lo voy a dejar como viene predeterminado. En repetir, vamos a decirle que lo repita. Y lo podemos dejar ahí por el tipo de imágenes que estamos trabajando, pero si usted quiere que le cubra el tamaño completo de la pantalla, le puede dar ahí. Pero en este caso yo no lo recomiendo, no es necesario, porque la imagen lo que queremos es que me abarque solamente esta área de aquí y esto me lo deje en blanco para trabajar. Bien, aquí vamos a agregar lo que sería un encabezado, o lo arrastramos y lo soltamos. Aquí voy a copiar el texto que lleva el encabezado. Otra de las cosas que lleva es una pequeña descripción corta y el botón. Vamos a agregarlo de una vez. Vamos aquí, vamos a seleccionar editar texto, lo soltamos por aquí y también lo que es el botón. Vamos a colocarlo aquí. Aquí ya tenemos todo listo. Seleccionamos la opción de editar contenedor y aquí lo ponemos. Lo vamos a colocar centro. Y ahí lo tenemos completamente listo. Ahora vamos a trabajar con lo que es la tipografía y el tamaño y el color que va a llevar el título. Vamos a seleccionar el título, nos vamos a dirigir a estilo y en estilo vamos a trabajar primero con la tipografía. Ok. Bien, el tamaño que va a llevar va a ser de 60 píxeles. Bien, ahí lo dejamos. Ahora vamos a trabajar con lo que es la descripción corta. Vamos a dejarlo hasta aquí para que no sea tan larga. Y en estilo vamos a trabajar un poco con lo que es el tamaño. Vamos a colocarla en unos 17. Va a hacerlo en 18 píxeles. Vamos a ver. Vamos a dejarla ahí en 18. O vamos a ver cómo se vería en 27. Ahí estaría un poco más grande, pero creo que ahí en 24 píxeles sería lo ideal. Vamos a ver lo del botón. Ok, el botón es color azul. Vamos a trabajar en él. Vamos a seleccionar la opción de botón. En texto vamos a cambiarlo por el título que va a llevar. En estilo vamos a colocarle el color que lleva lo que es el fondo. Aquí lo tengo, le doy aquí, copio el color que llevaría. Aprovecho por aquí mismo y activo esta opción para que haga ese efecto. Aquí lo recomendable es que lo lleve directamente a una página en específica donde haga un formulario que la persona llene para solicitar cuál de los servicios que se ofrece es que les requiere la cotización. Es lo recomendable que se haga de esa manera. Bien, ya tenemos esta parte lista. Ahora nos quedaría la parte de mostrar los servicios que ofrecemos. Para ello nos vamos de nuevo al área de Flipboard. Vamos a crear una estructura donde solamente vamos a colocar el título de la opción de servicios. Aquí yo le puse nuestro servicio. Vamos a estilo. En estilo lo voy a dejar justificado a la izquierda.
En tipografía voy a buscar la que se llama, vamos a ver, Verdana, aquí está. El peso lo voy a dejar como está. La transformación es igual. Por el momento lo voy a dejar así. Bien. Ya vamos a trabajar esta parte que son mostrar los servicios que ofrecemos. Para ello, simplemente lo que hacemos es que lo vamos, creamos otra estructura, pero en este caso va a ser una estructura a 3 columnas y 2 filas. Pero en este caso solamente vamos a utilizar 2 y vamos a eliminar las demás. Vamos a dejarlo ahí con mis 3 columnas. En la primera columna, si nos llevamos de la imagen, debemos de colocar un logotipo o un icono del servicio, el título y una pequeña descripción. Vamos de una vez a trabajar con eso. Vamos a seleccionar el icono. Vamos a buscar el título, lo ponemos por aquí debajo. Y también una descripción. Y ahí lo tenemos. Bien, vamos a trabajar primero con el icono. Vamos a buscar el icono que se va a utilizar para este proceso. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo. Lo insertamos. Y ya que estamos por aquí, vamos a estilo y vamos a cambiarle el color. Lo pegamos y ahí lo tenemos. Y ahora vamos a agregar el título que lleva. Ok, seleccionamos, copiamos el título que lleva. Aquí vamos a ponerlo centralizado. Esto es 70. Ahí se ve muy grande. O no, me equivoqué, no 70, es 30. Y en peso vamos a hacerle el 700 que sea negrita. Esta parte de aquí vamos a ponerla simplemente hasta aquí. Y lo ponemos centralizado. Y por el momento es lo único que le voy a hacer. Aquí lo que voy a hacer para avanzar un poquito más rápido, voy a darle a copiar. Vamos a pegar. Ahí lo hizo mal. Vamos a seleccionar esto y esto. Ahí lo seleccionamos y ahora sí le damos a copiar. Lo pegamos y pegamos por aquí. Y lo único que vamos a hacer, vamos a irle cambiando las imágenes o los iconos que lleva y los títulos. Voy a empezar por los títulos. Vamos a cambiarle este diseño de tienda online. Vamos a saber si me copió. Ok, me copió el estilo. Y este es el de mantenimiento. Ahí está. Que por cierto, si usted tiene una página web y quiere que nosotros le demos mantenimiento, se pueden comunicar a nuestro correo en cepeda@gmail. Desde ahí le puedo ofrecer ese servicio, tanto de diseño de página web como de darle mantenimiento ya a su página creada. Así que si están interesados, me escriben por ahí y podemos conversar de esa parte. Bien, vamos a buscar el icono de carrito de compra. Vamos a buscarlo. Por aquí está. Voy a utilizar este para ejemplo. Ahí lo tengo. Y este vamos a buscarlo por aquí. Vamos a buscarlo y aquí lo tenemos. Aunque déjenme ver si encuentro. Ok, este está mejor. Así quedaría nuestra área de servicio. Vamos a darle a publicar y vamos a previsualizar para ver cómo se ve. Hasta ahora se está viendo bien, correctamente, perfectamente. Y vamos a seguir trabajando. Esta parte de aquí vamos a ponerla en negrita. Y vamos a ponerle una tipografía. Vamos a buscar uno. Vamos a probar con esta. Y el tamaño vamos a dejarlo en 30 píxeles.
Bien, publicamos y seguimos. Ahora vamos a ver que continúa. Ok, el área de preguntas frecuentes. Estas son preguntas que nos pueden hacer nuestros futuros clientes relacionados a ciertos temas como el proceso de la duración de que toma crear la página, los precios, qué debe de entregar el cliente. Todo eso debemos de hacer por un acordeón con ese tipo de preguntas y sus respuestas, para que ya si el cliente cuando entre a la página, si tiene algunas de esas preguntas que tenemos ya prediseñadas, ya se pueda responder con la respuesta que le dejamos en la pregunta. Así que vamos de una vez a 2 columnas. En la primera voy a agregar un título, un encabezado, y aquí vamos a agregar lo que sería un acordeón. Hace algunas actualizaciones, Elementor ha modificado la opción de acordeón. Ahora me la encuentro mucho mejor para trabajar porque te da diferentes alternativas que puedo utilizar. Por aquí la tenemos. Y de lo que le hablo es esto. Aquí yo puedo seleccionar diferentes contenedores de diferentes áreas para agregarla dentro de este contenedor. En este caso, como es simplemente respuesta lo que le vamos a dar, yo lo voy a utilizar aquí. Y aquí simplemente agrego lo que son texto de lo que sería de relleno, en este caso, pero ustedes saben que aquí lo que debe ir son las respuestas de la pregunta que vamos a colocar en unos momentos. Mientras tanto, voy a aprovechar y voy a copiar estos rellenos de texto para ir avanzando mucho más rápido. Vamos a copiarlo. Muy bien. Aquí tenemos otro. Copiamos. Y vamos a agregar uno adicional. Y en este también hacemos lo mismo. Copiamos el relleno. Y aquí tengo mi contenedor listo. Esto vamos a ponerlo centralizado. Vamos aquí. Quede centro. Y a lo que es el contenedor, vamos a ponerlo aquí en el medio. Bien, vamos a cambiarle el texto. Bien, esto se va a llamar pregunta frecuente, para la redundancia. Aquí vamos a ponerla en 42, que es el tamaño ideal. Y vamos a empezar a trabajar con lo que es los acordeones. Aquí, en este título que vamos a poner las preguntas. Vamos a colocar la primera. Muy bien. Seguimos con la segunda. Colocamos por aquí. Sería como la tercera. O por aquí. Y por último, hacemos lo mismo con el cuarto elemento. Selecciono y coloco. Y aquí tengo mis preguntas listas. Como son, cuánto tiempo tarda el proyecto, qué necesito para comenzar, ofrecen dominio y hosting, puedo editar mi sitio web luego. Esas son de las tantas preguntas que te pueden hacer a la hora de contratar tu servicio. Aquí vamos a ponerle lo que sería un color de fondo. Vamos a agregarlo por aquí en lo que es capa de fondo. O en este caso vamos a ponerlo en fondo directamente. Hago por aquí, copio el código y aquí lo tengo. Y ahora vamos a hacerle algunas modificaciones a lo que es el acordeón. Lo vamos a estilo. Aquí en borde radio vamos a ponerlo en 5. Y ahí está bien. En lo que es espacio entre elementos, vamos a separarlo un poco. Ahí estaría adecuado en unos 10 píxeles. Y si le vamos a publicar y previsualizamos,
así quedaría de esta manera. Así que ya esto estaría listo. Vamos a continuar con los demás, que es un llamado a la acción, un formulario de contacto con su respectivo email y número telefónico. Eso es lo que vamos a realizar en este momento. Así que empecemos. Vamos a colocar la estructura. Vamos a hacerlo a 2 columnas. En la primera voy a colocar un título. Y también vamos a crear o a ubicar el formulario de contacto. También vamos a utilizar lo que es esta opción, que es para agregar iconos y texto, que se llama lista de iconos. Y aquí solamente voy a utilizar 2. El primero vamos a modificarlo. Vamos a buscar la opción de correo. Vamos a buscarla por aquí. Aquí la tengo. Vamos a colocarle un pequeño colorcito. Vamos a hacer aquí en icono. A buscar el color azul. Vamos a dejarlo ahí. Y el texto vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle correo. Y ahí estaría. La siguiente, la de teléfono. Vamos a modificarla. Y vamos a buscarla. Por aquí la tenemos. Voy a usar esta. Y ahí lo único que faltaría es colocar el driver. Y ahí está. Y ahora vamos a trabajar con lo que es el texto. Vamos a ponerle contáctanos. Ahí está. Y trabajemos un poco con lo que es el formulario. Si nos damos cuenta en la imagen, el formulario tiene lo que es el nombre, el email, el mensaje y no tiene el área de enviar, pero es ilógico que usted haga un formulario sin esta opción. Pero sí vamos a crearlo de esta manera que se ve aquí. Vamos a trabajar en esto de una vez. Lo primero es, vamos a seleccionar el primero, que es el nombre, y en ancho vamos a ponerlo en un 50%, al igual que el de correo. Ponemos un 50 y ahí me ocupa el espacio completo. El botón también vamos a modificarlo. Vamos a guardar esto por aquí. Nos vamos a botón. Y en tamaño vamos a ponerlo en 25%, porque no creo que sea tan necesario que sea tan grande. Otra de las cosas que voy a eliminar son estos títulos que están aquí arriba, porque si están dentro de aquí no es necesario que estén ahí. Vamos a la parte de campos y en campo vamos a eliminar esta etiqueta. Te quitamos, hacemos lo mismo con esta y con esta. Y aquí la tenemos. Bien, ahora vamos a trabajar un poco con el área de estilo. Vamos a colocarlo el espacio entre columnas. Vamos a ponerle 9. Y este vamos a colocarlo en 13. Vamos a hacerlo aquí. Y ahí estaría. Y por último, la opción que dice campo. Ahí debe de estar en un 1%. Si no está en un 1 píxel en cada uno, usted lo coloca de esa manera, en 1. Y ya lo que faltaría sería cambiarle el color al botón. Si no me equivoco, bueno, no tiene botón, pero yo lo voy a colocar un color azul. El color de fondo, aquí está. Vamos a colocar este en azul y este por igual. Separarlo aquí y al pasar el cursor
Yo quiero que el fondo, vamos a ver, ahí se ve bien. Le cambié a este color. Publicamos y revisamos. Y ahí se ve perfectamente. Bien, en el caso de llamado a la acción, es simplemente le colocamos un color de fondo a lo que es el contenedor. Vamos a buscar ese color. Vamos a copiarlo por aquí. Este sería el color de fondo. Aquí ponemos un encabezado y el botón. Ponemos por aquí. Y esto lo seleccionamos de nuevo. Y aquí lo ponemos centro. Vamos a cambiarle el texto y el color. Ponemos por aquí. Y aquí en estilo vamos a ponerle 52. Y el color en blanco. Ahí está. En el botón vamos a cambiarle lo que es el título. En estilo vamos a cambiar lo que es el color. Vamos a colocarlo por aquí. Y ya tenemos esta parte lista. Vamos a habilitar la opción de que cuando pase el cursor haga este pequeño efecto. Y bien, ya aquí lo que faltaría sería centralizar un poco esto. Creo que en el caso del botón, vamos a ver cómo se vea en el centro. Yo lo voy a dejar a la izquierda, pero como siempre les digo, ustedes lo pueden configurar como usted así prefiera. ¿Qué más? Vamos de nuevo por aquí. Y en relleno de los campos, vamos a ver. Ok, aquí vamos a ponerle un 5 para que se vea un poco de relleno. Y aquí también quiero ponerle como los bordes redondeados. Vamos a seleccionarlo. En campo me voy aquí. A poner los 5. Y ahora simplemente le voy a dar a guardar. Y vamos a previsualizar. Y ahí se ve con los bordes redondeados. Bien, ya lo que nos faltaría sería colocar la parte de logotipo. Aquí me aparece el menú, pero yo lo que voy a hacer es que voy a crear la parte de derecho de la página y agregarle icono de redes sociales. Para ello nos dirigimos de nuevo al área de edición. Vamos a seleccionar el mismo proceso a 3 columnas. En esta vamos a colocar el logo de fondo. Y aquí voy a colocar un texto. Pero lo voy a hacer con la opción editar. O vamos a hacerlo con el encabezado. Para que se haga un poco más grande. Vamos a agregarle el texto que lleva. Copiamos el texto. Muy bien, ahora vamos a estilo y vamos a trabajar con el tamaño. Bien, aquí vamos a trabajar, vamos a colocarle un color que lleva. Perfecto, aquí voy a colocar en 19 y aquí lo voy a poner en 400. Aquí voy a colocar el botón de redes sociales. Lo voy a poner circular y en estilo voy a personalizar color. En el primero lo voy a poner en blanco y el segundo lo voy a poner en este color por aquí. Así quedaría. Bien, vamos también a centralizar esta parte. Vamos a ponerle centralizado. En el caso de las letras que estén centralizadas también. Y si queremos, que en este caso lo voy a hacer, podemos agregarle un color de fondo para que se distinga tanto el título como el logo y las redes sociales. Bien, para ello seleccionamos de nuevo lo que es el contenedor, estilo, y nos vamos a lo que es capa de fondo. Habilitamos la opción y en color
voy a copiar este gris que fue el que utilicé de fondo a la hora de que creamos la parte de preguntas frecuentes. Y así quedaría nuestro pie de página. Vamos a previsualizar ahora. Y aquí tenemos nuestra plantilla hecha. Y bien, muchachos, así se vería nuestra página de inicio. Ya de aquí en adelante simplemente ir poniendo a funcionar estos botones. Pueden crear lo que son ventanas emergentes o pop-up para los diferentes tipos de formularios que lleva la página de inicio. En el canal tengo un video explicándole esa parte de cómo crear formulario de contacto para que se pueda ejecutar a través de un ventana emergente. Quizá algunos me están preguntando por qué aquí aparece el botón de WhatsApp. En un video anterior que también está disponible en el canal, les muestro cómo activar este botón para que puedan interactuar directamente con la persona que tenga cargo en ese momento de darle soporte en la empresa. Así que espero que les haya gustado el contenido. Y si es así, apóyennos con un me gusta. Me disculpo por mi pequeña gripe que tengo. Quizá la voz se me nota un poco extraña, pero es porque tengo una gripe ahí que no me quiero soltar. Pero de todas maneras, quise crear este video para aquellas personas que estén empezando en lo que es la creación de página web, o si ya tienen experiencia y quieren crear su propia página para ofrecer los servicios de la venta de página web, tanto de personalizada como de tienda online. Y si ofrece soporte técnico, también lo pueden hacer utilizando los pasos que les mostré en este video. Así que, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Y si usted quiere tener actualizaciones de los plugins en su versión Pro, les recomiendo que pertenezca a lo que es el grupo de VIP de Telegram en mi página web edwincepeda.com. Ahí va a encontrar todos los detalles para ingresar al grupo. El costo es un único pago anual que usted va a hacer y va a recibir las actualizaciones de los mejores plugins para lo que es el diseño de página web con lo que es WordPress y Elementor. Así que me voy a despedir de todos ustedes, muchachos, y nos veremos ya en un próximo video.